Existen sombras que se extienden mucho más allá de lo que vemos. Sombras proyectadas por programas diseñados no para una guerra abierta, sino para una batalla mucho más silenciosa, una batalla por la mente humana. Lo que sigue es un recorrido por esa arquitectura oculta, una que se ha reconstruido a partir de los documentos que se suponía nunca debían ver la luz. Detengámonos en estas palabras, extraídas de un manual de interrogación de la CIA. Esto no es solo una táctica, es una filosofía completa. Es el principio de que el miedo a lo que podría suceder es un arma mucho más poderosa que el dolor en sí, y es la piedra angular sobre la que se construyó todo un sistema de control. Esta historia, comienza en la era de la posguerra. Nace con una nueva obsesión institucional, la ingeniería del comportamiento humano. El objetivo ya no era solamente obtener información, sino algo mucho más profundo, de construir y rehacer la voluntad de un individuo. Y esto no fueron proyectos aislados, sino una progresión, una escalada metódica. Se empezó con Bluebird, que se enfocaba en manipular la memoria. De ahí se avanzó a Artichoke, explorando la hipnosis forzada. Y todo culminó en el más infame de todos, MKUltra. Un programa que duró 20 años, dedicado al objetivo final de la ingeniería total del comportamiento. Pero para entender de dónde vienen estas ideas, hay que mirar hacia un pasado todavía más oscuro. Los experimentos nazis en Dachau buscaban, textualmente, eliminar la voluntad usando mescalina. Décadas después, MKUltra usaría métodos muy similares en más de 80 instituciones estadounidenses. La conexión, por cierto, no es casual. A través de la operación Paperclip, Estados Unidos reclutó a científicos nazis, y con ellos importó su ciencia y también su ética. En el corazón de esta doctrina hay un concepto francamente aterrador: la regresión psicológica. La meta es simple: despojar a una persona de su identidad adulta, romper su psique usando técnicas coercitivas hasta devolverla a un estado infantil, un estado de dependencia total del interrogador. Esta era la caja de herramientas oficial para lograr esa regresión. Cada elemento, un ataque calculado a la identidad, la privación sensorial para borrar el mundo, el confinamiento para romper los lazos sociales, las drogas para disolver la conciencia. No se trataba de violencia al azar, no. Era una ciencia aplicada para desmantelar a una persona pieza por pieza. Y en manos de algunos, esta ciencia se convirtió en un juego sádico. George Hunter White, agente a cargo de la operación Midnight Climax, un subproyecto de MKUltra, resumió así su trabajo, que consistía en drogar a ciudadanos sin su consentimiento. La cita revela un abismo moral, un lugar donde el secreto y el poder absoluto se transforman en una licencia para la depravación. Pero claro, controlar la mente de un individuo era solo el comienzo. La misma lógica se expandió a una escala mucho mayor: el control de poblaciones enteras. ¿Cómo? Mediante armas que no se ven, no se oyen y a menudo no dejan rastro. El proyecto MK Naomi fue la manifestación de esa idea. Una colaboración entre la CIA y el Departamento de Defensa para crear y almacenar un arsenal encubierto. No de bombas o misiles, sino de agentes biológicos y químicos capaces de incapacitar o matar en silencio. El arsenal era específico y letal. Una toxina de mariscos tan potente que una cantidad mínima podía matar a miles. Pistolas de microdardos que disparaban veneno de cobra de forma indetectable. Incluso materiales diseñados para destruir cosechas en secreto. Herramientas para una guerra que nunca se declararía. Y por supuesto, había que probar la eficacia de un ataque así. Las ciudades se convirtieron en laboratorios. En 1950, la Marina roció nubes de bacterias sobre la bahía de San Francisco. A los 800,000 residentes que inhalaron esas partículas se les dijo que era un simulante inofensivo. Pero no fue inofensivo. Poco después, un hospital local reportó un pico inexplicable de infecciones raras. Un hombre, Edward Nevin, murió. La bacteria, que supuestamente era segura, había infectado su corazón. El experimento tuvo un costo humano real, un daño colateral en una prueba secreta contra la propia población. Estas doctrinas de control mental y guerra biológica no se quedaron en el laboratorio, se exportaron, se aplicaron a escala geopolítica, convirtiendo a todo un continente en un campo de batalla encubierto. La Operación Cóndor fue precisamente eso,
una campaña de terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos y coordinada por las dictaduras de derecha de América del Sur. Una red transnacional de secuestro, tortura y asesinato, diseñada para eliminar cualquier forma de disidencia política sin importar las fronteras. En poco más de 2 décadas, una ola de golpes militares instaló regímenes autoritarios en toda la región, y estos gobiernos se convirtieron en los nodos que tejieron la red del Cóndor, preparando el escenario para una cacería humana a nivel continental. 60.000. Esa es la estimación más alta del número de personas asesinadas o desaparecidas por esta red. Es un número tan grande que casi pierde su significado, a menos que se recuerde quiénes eran. No eran combatientes, eran estudiantes, maestros, líderes sindicales, sacerdotes y monjas, periodistas e intelectuales. Eran las voces críticas de la sociedad civil. El objetivo del Cóndor no era solo derrotar a un enemigo armado, era silenciar las ideas. Una operación de esta magnitud solo puede existir en la más profunda oscuridad. Y para mantener ese secreto, la destrucción de la verdad se convierte en política de Estado. La última parte de esta historia es, de hecho, la guerra contra la memoria misma. En 1973, ante la amenaza de una investigación del Congreso, el director de la CIA, Richard Helms, dio una orden simple y devastadora: destruir todos los registros del proyecto MKUltra. Años de investigación, los nombres de las víctimas, la extensión de los experimentos, todo, absolutamente todo, debía desaparecer de la historia. La historia, sin embargo, a veces sobrevive por accidente. En 1977, una solicitud de información descubrió 20.000 páginas de documentos financieros mal archivados. No eran los informes de los experimentos, eran solo recibos y presupuestos. Pero fue suficiente. Un error administrativo preservó la única prueba tangible, lo que permitió reconstruir el esqueleto de un monstruo. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta inquietante. Si los registros de un programa tan vasto fueron destruidos por orden oficial y solo lo conocemos por un error de archivo, ¿qué más no sabemos? ¿Qué otros expedientes no se extraviaron? ¿Qué otras operaciones permanecen hasta hoy completamente en las sombras?